Hoy comenzamos una etapa más madura. La vida de Spielberg continúa en esta tercera parte y final de uno de los mejores directores que ha existido en la historia. Nos vamos con la tercera parte de Steven Spielberg aquí, en El Espejo Pintado. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. ¿Cómo está mi buen amigo don Alexis Flores? Aquí estamos expectantes a este nuevo capítulo. La primera parte del capítulo final. Erudito Spielbergiano. Spielbergiano, sí, totalmente. Está igual que las últimas partes de las series de anime. El último capítulo lo dividen como en tres partes. Como en tres partes y tirando el chicle a los Stranger Things. Para las personas que nos escuchen recién hoy día, que sea amor a primera vista y no odio a primera vista, este es un capítulo dedicado a Spielberg para contextualizarlo y que ya van 2 capítulos anteriores, así que lo que iba a estar compactado en uno ahora van a ser 3 capítulos, así que este es el tercero de 2, así que vayan más para atrás para invitarlos, si es que no han escuchado o visto el programa, para que se den una pausita ahí y se entretengan con un review de uno de los mejores directores de la historia de la humanidad. De cine, claramente. Quisimos totalmente darle el inicio a este programa con un especial de uno de los directores más polémicos, más polémicos, más populares, más potentes dentro de lo que es la industria y, ¿por qué no?, Steven Spielberg. Así que bienvenidos. También darle saludos ahí al Nico, que está tras bambalinas, siempre apoyándonos en la gestión ahí, nuestro productor. Así que nos vamos con la tercera parte. Bravo. Y precisamente, como lo habíamos dicho en la intro, entramos a una de las etapas más maduras, más sólidas, y por qué no decir quizás una de las fases más exitosas dentro de lo que es la historia de las películas de Steven Spielberg, donde por fin logra meterle el dedo en la llaga a la industria. Sí, pero a la academia. Fue a la academia. Digamos, recuerda que terminamos la clase pasada, si se me salió lo profesor. Saludo a los chicos que le hago clases, si es que me están viendo, ¿no? Un saludo. En el 89, que se despide con una película que había sido un fracaso comercial, que digámoslo también era como media flojita, pero entra en el año 91 ya con una película que prometía ser bastante, ya hizo algo como bastante atípico a mi juicio, con respecto a en el cine no se come, como esto, que el productor se está comiendo un chocolate el Nico y no con vida, aquí nos tiene a pura agüita y atrás sin respeto, así como cuando le meten la mano, no te molestas, le meten la mano a las palomitas y las revuelven así. Es que yo siento que es parte de, porque me gusta hacer lo mismo, de repente tirarle una palomita a alguien. Yo no puedo concebir el cine sin las palomitas, loco. Yo antiguamente, cuando mi viejo me llevaba al cine, como te comentaba, voy a hacer un paréntesis entre medio de toda la comida, compraban dulces en la dulcería del cine, las caramelos, los ambrosoles, y no podía ir con la boca pelada, loco, ir a ver una película. Tenías que estar comiendo algo, tenías que estar bebiendo, comiendo algo. Y ahora, cuando tú te metes al cine, tiene ese sabor dulzón de las palomitas. No sé si es cachado. Tiene que tener un rico. Y yo creo que también es adrede ese aroma, porque sí, es un aroma a palomita. Me da la impresión de que algo le echan. Algo le echan, que es el aroma de las palomitas del cine. Yo hago palomitas en mi casa, loco, y no quedan igual. Es un perfume. Es el perfume al cine. Como que le echan como algo, una esencia. Sí. Como hablábamos de ese como perfume draculiano. Claro. Bueno, y para la gente que le molesta que la gente coma palomitas, mala suerte. Yo siempre compro palomitas. No, si por algo venden palomitas en el cine. Sí, exacto. Lo que sí me estresa un poquito es cuando alguien pasa alguna bebida alcohólica. O cuando prenden el celular, eso me encanta. Sí. Me revienta, dan ganas de dar un charchazo por la oreja. Ya nos queda poco tiempo y solo 3 películas, así que... Ya, vamos entonces. La primera película, Hook. Mira, fíjate aquí en esta película que habla Hook, que en inglés significa el gancho, que se refiere al Capitán Garfio, que es como una especie de pseudo segunda parte de el Peter Pan, del niño que se rehusó a crecer y que formó una vida, algo así como la última tentación de Peter Pan, así como que se va de su vida, se vuelve como más humano, se olvida de su pasado y
le tienen que recordar quién diablo había sido, que era Peter Pan, y que ya tiene Peter Pan que tiene hijos y que se mete en la vida adulta. Es que De una nuevo, fórmula- de nuevo el tema del papá, ¿te das cuenta? No, Que y habíamos también hablado? este personaje que también en esta época está en boga, que es Robin Williams, ¿cierto? Con una interpretación bien interesante, pero es muy tibia. Para mí Hook fue tibia. Dentro de todo lo que traía con los niños, Spielberg, Sí. era una espina que tenía Spielberg también, este tema de Peter. La película fue muy tibia, pero pasa dos cosas muy impresionantes en esta película. Uno, el casting. Rara vez, y una de las particularidades que tienen las películas de Spielberg hasta más o menos esta época, es que no sé si te has dado cuenta de que Spielberg nunca ocupó actores de primera línea. Nunca ocupó a los actores más cotizados de la época, a los más solicitados, y siempre sus películas fueron un éxito por sí solas, más que por los actores. Él convirtió a los actores en. Él convirtió a los grandes actores estrellas. en celebridades, porque las estrellas eran su película. No era la película de, qué sé yo, Bruce Willis, no era la película de Stallone o de Demi Moore o de cualquier actor top de la época, sino que el protagonista era su película. Acá no está esa máxima, porque aquí el reparto es excepcional. Julia Roberts, que estaba en el pic de su carrera en los 90, mujer bonita, saliendo mujer bonita. La mejor campanita. Robin Williams, que es una estrella por sí sola. Dustin Hoffman, con un tremendo historial, ni sino para qué hablar. Bob Hoskins y un montón de otros actores más que estaban en Y plano que también secundario y que no dejaban de ser. Tienes que pensar que cualquier estrella, ya sea en ascenso o no, quería estar en una película de Spielberg. Ya Spielberg en los 90 estaba en la palestra de los mejores directores de Hollywood. Era difícil Los decirle más que no. comerciales. Obvio. No, Era difícil decirle que no. Era un éxito. Y de hecho, aún así, muchos dijeron que no. Oye, a todo esto, la música de la película hablemos de las cosas buenas de la película. No hablemos de las cosas malas, porque sabemos que la historia es como tibia, como que algo no funcionó bien, pero no es del todo mala, ¿ya? Pero Ay, sí, no creo es que hablan mala, mal no de es su mala. Spielberg. No es mala, digámoslo. Ya. ¿Tú viste Hook, cierto? ¿La viste? Sí, por supuesto. ¿Dónde la viste? Hook la vi arrendada en un VHS en mi casa. Pregúntame a mí dónde la vi. En el cine. En el cine, po. ¿Dónde se tienen que ver las películas? ¿Dónde lucen? Pero si tú eres un dinosaurio, yo todavía. Respeto al autor, compadre. Yo, Respeto al autor. yo el año 92 recién pisé un cine para ver Terminator 2. Terminator 2. El juicio final. No, yo la vi, antes yo vi Hook en el cine. Y la vi en un cine que estaba vacío. Solo para mí la película, solo para mí. Que era muy bueno. Aguante el teatro municipal de esa época, aguante. Teatro Oye, que en el teatro municipal tienen que haber otra cosa 100 muy- personas y todavía está vacío. Oye, Diego, una cosa muy importante de rescatar de esta película Hook, que es, pero una poesía visual, que es el diseño de producción de esa película. Totalmente. Estoy de El acuerdo. diseño de producción No. de esa película. Estamos hablando de una época donde no se usaban los computadores y los escenarios eran reales. Sí, todo hecho a mano. Es que Oye, por favor, vean la película por los decorados. Los Que- decorados que tiene esa película es impresionante. Creo que después de esa película hay directores que evocan, que sale ahora, porque ahora todo se hace, tú sabes, pues se hace por computador y todo el cuento, pero hay de repente uno que dice, quiero como tener esa cuestión romántica de hacer a la vieja usanza de montar los decorados reales. Pero esto me trae a colación mucho a Guillermo el Toro. Sí. Últimamente Guillermo el Toro, bueno, tú sabes, Frankenstein, que está en boga, se viene pronto y Sí. algo que tengo mucha. Eso sí o sí lo voy a ir a ver al cine. Y hace un alcance por el costo de producción. La mayoría del costo de producción lo derivó a artesanos. Y él dijo, quiero ver un cine de artesanos, no quiero ver inteligencia artificial en mi película, o por lo menos reducirla al mínimo. Entonces, yo abogo en el cine hecho por artesanos. Y mi película ahora, que es Frankenstein, viene hecha pero prácticamente a mano. O sea, es muy parecido a lo que hizo con el stop motion con Pinocho. Ujú. O sea, Guillermo del Toro es un gallo que no apunta sin hilo y lo que dice es razón. Y efectivamente, a lo mejor Hook y toda esta representación del mundo de Peter Pan con artesanos es una cosa que también te sigue impactando visualmente, esos colores, que a lo mejor no lo pudimos ver en una calidad 4K, ni mucho menos, pero también esa era parte de la magia. Sí, sin duda, sí. Esa era parte de la magia. Bueno, Pero bueno, la película, yo recuerdo que también hizo esa reflexión, lo que tú estás comentando un poco, Martin Scorsese cuando hizo Pandillas de Nueva York, que recreó esa plaza de las 4 puntas, creo que no recuerdo el nombre,
Pero Cuatro esquinas. Las cuatro esquinas, pero lo hizo todo de manera artesanal, igual, lo hizo todos los decorados de cero. Nada lo hizo con CG, habiendo la posibilidad de poder hacerlo y aminorar los costos, sino que quería producir realidad No, un poco. ¿Cómo que se llama? El vestuario, viejo. O sea, esa cuestión es... Los vestuarios. De- Oye, por de eso mucho. digo, yo, volviendo a Hook, por favor, vean Hook, pero deleítense visualmente con la película. Hay una cosa muy meritoria que lamentablemente, si bien, bueno, el guión, la historia, digamos que no estuvo, digamos, tan a la altura como las películas pasadas de Spielberg, el decorado y el corazón que estaba puesto, digamos, en el arte alrededor, porque, bueno, siempre de repente los críticos de Spielberg mencionan que Spielberg es más un director técnico que un director artístico, lo cual no estoy completamente de acuerdo. No todos los directores tienen acierto, o sea, es muy difícil que incluso Pixar, que es una eminencia, de repente ha tenido sus bajones, ¿cachai? Pero como toda película, lo que hay ahí, loco, es una obra de arte visual. No ¿ya? puede ser diferente. Sí, mira, si quizás la película sí en algunos aspectos puede haber sido tibia, pero no deja de ser una película hermosa. Y yo creo que eso, Sí. y ojo, que es una película para niños. Es una película, exacto, Pero- es una película familiar. Pero que está escondida para los adultos. Y de hecho, Exacto. por eso esta historia, ¿cierto? Del Robin Williams, que ya es un Peter Pan adulto, Exacto. que crece y al crecer se olvida de nunca jamás. Se olvida de la niñez, se olvida del entretenerse con los hijos, del jugar con ellos, de vivir una vida no infantil, sino que una vida más alegre. Es muy entretenido ese Un ejercicio. poco de guardar un poco como un mensaje a los adultos de guardarnos la niñez, por más que envejezcamos, tener ese niño interior dentro y que no perderlo. Bueno, y de hecho, ya que tocaste ese punto, y para cerrar ya con Hook, en el documental que te había comentado el otro día, Spielberg hace una introspección donde él se ve como un Peter Pan. Él siempre dijo, dentro del grupo de amigos, de directores, que en este caso era Brian De Palma, era Coppola, un montón de directores famosos de la época con los que él se reunía y era como su grupo donde él se sentía, ¿cierto?, en el refugio. Él era el niño. Siempre, un adulto, pero que estaba, ¿cierto?, refugiado, un niño que siempre seguía teniendo una imaginación súper grande. Entonces al final él siempre se vio como ese Peter Pan y por eso te decía que era esa espina que tenía él con Hook cuando logró hacer este manjarcito de película, pero para los que entienden, Claro. para los que les gusta. Claro. Ya, vámonos Pasemos a la vamos siguiente, y esta es un peliculón. Un peliculón. Vamos a ser breve ¿Cuál no con es esta. peliculón? Vamos a ser breve porque a diferencia de la otra, desde el año, fue Hook, nació en el 91. En el 92 se toma un descanso de preparación para su siguiente película. Y su siguiente película se iba a llamar, esto ya lo habíamos contado en otro programa de streaming, pero vamos a recordar así brevemente la historia. La película ER, que era en inglés Sala de Emergencia, Emergency Room. ¿Ya? Sala de Emergencia, que era una novela escrita por un médico. por un escritor. Sí, pero era era médico. Ah, sí, Era médico, tiene razón. Michael Crichton. Michael Crichton, que ya falleció, que en paz descanse. Porque Muy Crichton- relevante Michael Crichton. Y Muy con relevante. mucha Michael participación Crichton. en la Exacto, con muchísima participación, con Va, grandes súper películas, novelas que fueron películas y películas que hizo él, que dirigió él. Sí. Películas que dirigió él. Ya. Michael Crichton estaba en colaboración con Spielberg para hacer la siguiente película que iba a ser Sala de Emergencia. En una reunión así de camaradería entre los dos, afinando detalles para su nueva película en donde Michael Crichton y Spielberg venían a colaborar, terminando la reunión, Spielberg le pregunta a Michael Crichton: ¿y qué otra cosa estáis trabajando cuando ya terminó toda la reunión? No, estoy haciendo algo así. Voy a tratar de suponer cómo fue esa reunión, porque según la biografía fue en una conversación muy distendida y de mera casualidad que Crichton le dice a Spielberg: no, estoy trabajando como en una novela de dinosaurio. Y menciona la palabra dinosaurio y se le abren los ojos de la imaginación a Spielberg y le dice: ¿qué? ¿Qué es ¿De eso? dinosaurio? Prométeme algo. Le hizo prometer, según la biografía cuenta que Spielberg le hizo prometer a Crichton que él iba a ser el primero en poder leer la novela cuando estuviera terminada. En cuanto eso ocurrió, finalmente Spielberg empujó a que Universal comprara los derechos de la película para poder realizarlo. Y pasaron por una serie de etapas porque el libro era un reto visual ambicioso para la época. Hablemos de que los computadores estaban desarrollando, digamos, de manera muy experimental su inserción reciente a los efectos especiales en las películas. Y el caso más experimental había sido recién Terminator 2, pero que tenía una gran desventaja, que era que no podían reproducir materiales
dentro de las geometrías de deformación. Exacto. Esta parte yo la entiendo bastante bien, porque como informático y diseñador gráfico, recuerdo los inicios del diseño de la tecnología tridimensional, de los software 3D, el gran reto que suponía para los computadores de la época poder reproducir deformaciones de geometría y que acompañaran a texturas, ¿ya? Exacto. No sé si tuviste un documental de cómo se hizo Jurassic Park cuando los desarrolladores de la película estaban viendo referentes iban a los zoológicos, se veían referentes directos de la piel de los animales, por ejemplo, la reproducción de los dinosaurios, por ejemplo, Sí, de hecho, de la piel de los elefantes, por de hecho, ejemplo. recuerdo cuando Spielberg también hace hincapié a un programa cuando él lo llevan a ver a un pájaro corriendo, Ujú. ¿cierto? Y es un pájaro que empieza a trotar y es ahí donde él se le abre la imaginación y dice, viejo, este es el software que tenemos que ocupar. Exacto. Y es ahí donde Era un dice, software. y ahí Exacto. dice, es posible hacer esto. De hecho, en Terminator 2, si tú recuerdas bien, y más atrás, una película de James Cameron que se llama El secreto del abismo, no sé Sí, si tú por recuerdas, la supuesto, viste, por supuesto. una espectacular Por supuesto. película, que ya hablaremos de esa película, El del Harris. director sobre todo. El secreto del abismo, aparece el mismo software ocupado, en tanto en Terminator 2 como en El secreto del abismo. En El secreto del abismo se usó de manera pero muy experimental. Es Fue, un el agua, hito. la forma del agua. La forma del agua, forma pero del si tú te fijas en Terminator 2, el metal líquido evoca mucho a la misma forma. Se usó el mismo software, el mismo director. De hecho, James Cameron se- lo venía ocupando. Se repitió, pero en el caso de Terminator Con el 2, T-1000 también la geometría era metálica porque básicamente no se podía reproducir ninguna textura más. Ya, para la película era suficiente y era Era perfecta. o el agua o el metal líquido. El agua o el metal Y líquido. de hecho, era- por, era de lo hecho por único. eso fue el metal líquido para el T-1000. Para el T-1000, Terminator. exacto, fue el metal líquido porque no se podía reproducir otra textura. Y con Jurassic Park vino el gran salto en donde por fin pudieron ponerle texturas. O sea, estamos hablando de fotografías o escáner de fotografías de cosas que existen en la realidad y que se podían pegar en la geometría y podían adosarse y envolver a la geometría, que sé yo, del dinosaurio o de cualquier otra figura tridimensional de ahí en adelante. Oye, pero qué clase de tecnología. De hecho, en el de documental de fotografía, Jurassic de Park, diseño. yo recuerdo que en un principio la película iba a ser cuando estaba en fase de beta, o sea, de ver cómo lo iban a hacer. El encargado de reproducir los dinosaurios iba a ser una eminencia del stop motion, Phil Tippett. No sé si te suena Sí. el nombre. Phil Tippett es una eminencia, fue el que hizo la animación stop motion de Robocop 2, si no recuerdo mal. Sí, pues un gallo que venía de la vieja escuela. De la vieja escuela, pero hoy estamos hablando de un dios del stop Por motion, no supuesto, era cualquier por persona. supuesto. Y él fue el elegido para hacer, y hizo las primeras pruebas y quedaron maravillosas, pero se notaba la mano del stop Pero, motion. sí, lo que pasa es que Se notaba. Era muy arriesgado. Yo creo que no hubiese funcionado con el stop motion. Es que estábamos justo en una época en donde ya los computadores estaban haciendo su inserción. Porque coincidentemente se juntaron varias cosas, temas tecnológicos, porque era una experiencia ir al cine a ver esta película. Ver el dinosaurio ahí, cierto, Era como palpable, palpable, situado era en un escenario. Claro, era la primera vez que se podía, en la historia. Yo creo que era, Y en yo creo movimiento. que de ese golpe a los efectos especiales, que fueron indudablemente insuperables para la época, yo creo que hace un parangón cuando el cine se volvió o a color, o cuando pudieron agregar sonido. Y más atrás, cuando se hace esta proyección del tren que se viene encima de la gente, yo creo que el siguiente paso podría ser el 3D en las películas del cine, cuando ya, a pesar de que en los años 50 se veía cine en 3D, pero era con la imagen de la estereocopía, que era que el rojo y el azul, pero la imagen de las imágenes solapadas con polarizadas, que es lo que se ocupa ahora, supone para mí como el avance Pero no- diferente en el tema del cine. Pero en el caso de No Jurassic lograba Park, quizás ese efecto. en el caso de Jurassic Park fue un parangón yo creo que ese fue el gran logro que tuvo la película. La película en sí es muy buena, entretenida y muy realista, porque si tú haces un análisis de cuál es la manera más realista de traer una historia de dinosaurios a nuestra época contemporánea, yo pienso que la mejor forma es, bueno, como lo harían los humanos, pescarlo y lucrar con los dinosaurios, hacer un parque. Y como siempre, la naturaleza se encarga de poner a los humanos en su lugar sobre su expectativa que ahí ambiciosa hay y egoísta. Hay un tema muy interesante, Sí, que fue lo que trata muchísimo. Crichton en su novela. En la novela, Y- claro. Y de hecho es lo que todos decían, porque la novela es mucho más cruda y es una novela que habla mucho más acerca de la teoría del caos, ¿cierto? Exacto. Esta teoría que pasa cuando nosotros como seres humanos queremos ser Dios y no lo podemos controlar. Crichton va a eso y de hecho el libro parte cuando un dinosaurio se come un niño.
cosa que Spielberg tuvo que suprimir obligado porque se dio cuenta de que no era para donde él quería apuntar, sino que quería asociarlo. Y es ahí donde aparece, ¿cierto?, este matemático, que es Jeff Goldblum, ¿cierto? Y que tenía que tener un gallo científico que empiece a hablar y que dé un discurso filosófico de lo que es la teoría del caos, Sí. asociado a los cambios, ¿cierto?, del ADN de los dinosaurios, temas científicos y cosas que cambió Steven Spielberg, por ejemplo, la explicación de por qué o cómo se genera este proceso de mutación de ADN a través de unos dibujos animados. Sí, y cómo exacto. pudo enlazar todo este tema científico, la teoría del caos y todo el desarrollo que quiso interpretar en su libro Michael Crichton de una forma totalmente lineal, en la cual del niñito hasta el abuelo pudieran aprender, ¿cierto? O pudieran entender lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando. Y esa sensación o esta, ¿cómo que se llama?, mezcla de cosas, más los avances tecnológicos en lo que es la imagen que ocupó Spielberg, hicieron la mezcla perfecta, la Sin fórmula duda. perfecta. De hecho, de esa reunión que mencionas tú cuando están en la mesa, a mí una frase que se me queda en la memoria era sobre una reflexión que hizo el matemático Jeff Goldblum sobre la ciencia. Decía, y lo recuerdo así literal, la ciencia se preocupa tanto de ver si puede o no lograr algo, que nunca se preocupa o repara en si debe hacerlo. Y yo lo encuentro... Es que sí, pues, Es una reflexión tan interesante para cualquier cosa que tiene que ver con los temas de la ciencia. no, y comentan que Jeff Goldblum Y las narices en donde mete la humanidad sus sí, pues, malas intenciones Cuenta- ya a esta altura. Jeff Goldblum se reunió con varios filósofos a conversar acerca de lo que es la teoría del caos, que quizás no es muy mencionada de esa forma en la película, pero sí en el libro. Y se manifiesta de una forma bastante potente en la película, pero no se nota. Y eso es lo interesante. Yo creo que Steven Spielberg supo manejarlo, y no solo con eso. Una música de John Williams que también te vuela la cabeza. O sea, aquí tienes la mezcla perfecta. Es como, Exacto. Una pregunta decorativa. sin ser majadero, ¿Dónde viste Jurassic Park? en el cine. Muy bien, muy bien. En el cine. Muy bien, como corresponde. Sí. Y un dato, Y esa la vi y en les el voy a cine dar- municipal, igual. Y les voy a dar un dato anecdótico a la gente de la época del VHS. Cuando, bueno, que fue ya la sa- patada. ya sabes, Ese año, cuando llegó Jurassic Park, fue la patada del cine. fue la Había- película más exitosa de la historia fila de en la el época. cine, Por fila en el segunda o tercera vez que se repite el plato de Spielberg con un exitazo y un blockbuster, a pesar de que venía de dos películas tibias y ya recobraba nuevamente impulso con lo que había sido con Indiana Jones, E.T., Encuentro Cercano, Tiburón, y etcétera, etcétera, y vuelve a colocarlo como en el top número 1 de los directores vigentes por siempre. Y no iba a ser menor porque la película que venía después también un poco enlazaba lo mismo, tratándose de dos géneros completamente diferentes. Lo que vuelve a reconfirmar el talento como contador de historia que tiene este director. Pero antes para las personas que veían VHS de la época, cuando salió Jurassic Park, sepan de que, quizás esto no lo sabe la gente, porque todos los que trabajamos en videoclub en esa época sabemos este datito. Ya, de nuevo Este nuestra datito. revelación de Tú sabes que es un dato Tuvo anecdótico. videoclub y botó todas las carátulas y los Exacto, posters. sí, ya. Tú sabes que cuando una película en esa época salía al cine, ¿sabes tú cuánto se tomaba en llegar a VHS, a los videoclubs para rentar? 6 meses. La película tenía que estar en circulación en cine, al menos en Chile, o en todo el mundo, parece que en todo el mundo era igual. En circulación en cine, cuando una película se estrenaba, tenía que estar 6 meses en circulación de cine. No podía ser tocada antes por los videoclubs, o sea, no salía VHS. Después de 6 meses, la película salía en VHS. En Y ese así tiempo era se morían. ley. Y esa Con era la biblioteca. ley religiosa para todos. Se cumplían los 6 meses, la película podía salir a circulación. Después de que salía en VHS, había un año que estaba en circulación en VHS para que recién saliera al cable. O sea, los videoclubes tenían un margen de un año para lucrar con la película hasta que saliera en el TV Cable, en el TV Cable, Cablevisión. en el Cablevisión, Metrópolis en Intercom. los canales de la época y ver la película. ¿Sabes tú cuánto se demoró Jurassic Park en salir en VHS desde que se estrenó? 2 años, no sé. Casi la chuntaste. 1 año y medio. 1 año y medio, compadre. Pero lógico. Yo, cuando si esa trabajaba en película llenó videoclub, cines loco, yo por preguntaba, meses. Jurassic Park no tiene para cuándo. Jurassic Park, todos salían. Y Jurassic Park, y Jurassic Park, y Jurassic Park. No salía nunca. No, loco. no dejaba de llenar cine. No dejaba de llenar cine. 1 año después, la película recién
salió al videoclub. Recién salió. No, y cuando llegó, yo recuerdo, cuando llegó al videoclub, se le hicieron chupete. Se le hicieron rechupete, chupete. rechupete. Estaba tan vigente hace como 1 año y medio atrás cuando la gente la pudo ver en el cine. Ahí te das cuenta del éxito comercial. Recién. O Oye. sea, pero ojo que eso no se reproduce ahora porque tú ves una película que sale en el cine y a los 3 meses ya está en el streaming. 3 meses. No, hay y- más. ni- De hecho, Superman salió ahora. ¿Hace cuánto? Yo vi hace como 2 meses vi Superman. sí, pues. No salió, no se demoró nada, loco. No, En otras épocas, en y- épocas pretéritas, estamos hablando de Superman, era un blockbuster, que le fue bien y todo el cuento. La película se ha enamorado Oye, muchísimo. Y para descarga ilegal de repente en un par de semanas. Claro. O sea, es una cuestión increíble. Bueno. Oye, ya, pero mira, yendo al casting, vámonos ahí. ¿Qué te pareció ¿De Jurassic Park? Jurassic Park? Acertado, muy acertado. Los personajes fueron. El personaje que, o sea, que el matemático, el de Jeff Goldblum. Bueno, ese fue desde el. Pero fíjate que Jeff Goldblum, no sé si cachaba que Sí, Jeff Goldblum Spielberg lo pensó. Jeff Goldblum está como encasillado en el personaje intelectual en las películas. En La Mosca, en el Día de la Independencia, en Jurassic Park, no recuerdo en qué otra más, pero como el científico. el científico. Creo que hay una película que se llama Flubber, si no recuerdo, donde actúa con John Williams. Ah, sí. No, o sea, con Robin Williams, digo. Robin Williams, que es una de Disney, de un monito verde. Sí, pero no estoy seguro si en esa. Pero hay otra más en donde aparece como el científico, la persona, el intelectual de turno. Entonces, como que tiene cara de intelectual, con los lentes y todo, lo que se ve como el que te va a dar la frase perfecta de ciencia, la clase de ciencia. Pero el reparto yo creo que fue icónico, incluso hasta las vestimentas que parecían bastante. El vestido de negro, Sí, el la paleontólogo chaqueta con el pañolín, Canchero. su gorro, la chica, la protagonista con el short. Era como Sí. que todo. Sí, Calzada, preciso. todo calzaba, todo en la ambientación. Y la película tiene una historia muy, muy particular cuando Oye, se filmó Morgan en Freeman Hawái. rechazó un papel, ¿ah? Y creo, ¿no? ¿Quién? Morgan Freeman. No me Lo digas. rechazó, dijo porque encontraba Habrá sido el ridículo de. Oye, el tema de Samuel Jackson estaba Pero- metido entre pero medio ¿cómo también. no cachar? Sí, pues Samuel Jackson. Y de hecho, La mano, claro. sí, y de hecho Samuel L. Jackson tiene un papel súper piola. Súper, claro, un- Oye, a todo esto me acordé de un dato anecdótico. Esto fue filmado en Hawái. Hawái. En primera instancia, Spielberg lo quería filmar en Costa Rica, como dice el libro, porque el libro, Sí. el libro sucede en Sudamérica. Pero al final se decidió por hacerlo en Hawái. Llevan como una semana de filmación y vino como un huracán. Dejó la Sí, embarrada. Y había vino un un set huracán. que habían hecho específicamente para hacer una escena que aparece en el libro donde el personaje de Samuel L. Jackson tiene que arrancar de los dinosaurios. No pasa acá. Y hay una escena y al final justo el decorado que se destruyó con este huracán fue ese. Y tuvieron que suprimir la escena del tema. Pero Samuel L. Jackson iba a aparecer más de lo que apareció, que es cortito. Bueno, en esa Ya. época tampoco Samuel L. Jackson era muy famoso, que diga. En esa época no. Pero ya era conocido en películas, había salido en varias, Sí, pero todavía no pero tenía. Pulp Fiction. Pulp Fiction fue la película que lo catalogó. Sí, Sí, po. Esto sí, yo- porque Pulp Fiction es del 95 Pulp Fiction es como del 95, exacto. Sí. 94. y esto es del 93. Y esta película. Pero esa fue Park del la Pulp 93. Fiction fue la que lo. Pulp Fiction fue lo que lo catalogó ya y lo encasilló en ese personaje, del personaje chucheta, del que te manda Sí. tus buenos charchazos verbales y te deja bien puesta Oye, ahí donde estás. hablando de eso, de hecho, el primer papel de Samuel L. Jackson en una película es en El Príncipe en Nueva York, la de Eddie Murphy, que hace ¿verdad? De indigente, del delincuente, del delincuente, que sí. entra a asaltar a McDowell's. ¿Ya? Y con un palo escobillón el Eddie Murphy lo detiene. Qué buena película, güey. Sí o sí vamos a hablar de las películas de Yo hace poco la vi esa con mi hija, la de Un Príncipe de Nueva York. Yo hace poco ¿La la vi. antigua? Le gustó la antigua, la original, la primera. Buenísima. Entre paréntesis, Soberano no te, de oye, Zamunda. entre paréntesis, ¿no te da la impresión que Eddie Murphy no envejece nunca? Da igual, ahora no tiene arruga, no tiene nada. Es un así. botox con pata. Es güey. un botox con pata. Un botox. Ya, pero avancemos. Ya, vamos. Avancemos. Mismo 93. 1993 saca 2 películas al mismo tiempo y antes de terminar, dicen que Jurassic Park, en la biografía dice que Jurassic Park fue terminada por teléfono porque inmediatamente Spielberg se traslada a Polonia para filmar una película totalmente diferente Sí. que es La lista de Schindler. De que hecho, está toda la basada- postproducción, ¿Ah? postproducción de Jurassic Park la hizo desde Europa. Desde Europa, sí, por vía teléfono. Por teléfono, teléfono ta. supervisándola porque inmediatamente comenzó la producción La lista de Schindler. de La lista de Schindler. Una película que hay que tener talento para sacarse Ya, ¿quién esos tenemos? anteojos locos de efectos especiales y dinosaurios a pasar a una historia de la Segunda Guerra Mundial y más encima filmada en blanco y negro. Ya, esta intro te la voy a robar porque me parece muy interesante.
lo que le ocurrió a Spielberg con esta película. Porque se sabe que en la lista de Schindler hay una seguidilla de personas que se salvaron gracias a esta persona, ¿cierto? Y que son judíos que siempre van a recordarlo y hay una historia. Desde que esas mismas familias judías fueron los que lo mantuvieron después de que él terminó todo este rollo, ¿cierto? De haber salvado a los judíos. Después salió a Alemania y no tenía plata y lo ayudaron, bla, bla, bla. Pero había un judío que, no recuerdo el nombre, pero como que tuvo siempre en la cabeza la idea de hacer que la gente reconociera la historia de este Salvador. Y por allá por los años 60 intentó negociar, escribió la historia e intentó negociar, hacer la película, no se pudo. Pero al final logró escribir nuevamente la novela en el año 1982, si no me equivoco. Y es ahí cuando un tipo que era encargado de creo que es una televisora, pero que conocía a Spielberg y sabía las raíces de Spielberg, le hace llegar el escrito de este libro. Tomás Quinial, y ojo, hay un dato ahí porque la sorpresita que te traigo tiene que ver mucho con... tiene un símil bastante parecido. Va con esto de la mano. No necesariamente, pero tiene un símil. Porque podría ser algo parecido. Pero mira, hasta aquí llega a mi alcance porque Spielberg recibe, ¿cierto? El libro. Lo lee y dice, esto es lo que yo estaba esperando. O sea, si tú me preguntas si quiero hacer algo de mi pueblo, encuentro que esta es la historia. Este gallo que dio todo por salvar vidas y siento que tengo una conexión, pero no puedo ahora, no estoy preparado. Sí. Lo voy a hacer en 10 años más. No estoy preparado ahora. Falta madurez, falta información, falta aprendizaje. Y ese salto después de estar en medio de la vorágine de una película de dinosaurios y saltar a esto... Una locura. Fue algo... O sea, yo creo que un maestro. Yo creo que un maestro es lo único que se me viene a la mente de pasar algo tan difícil, me parece, y salir airoso, y salir muy airoso, porque las dos películas fueron un éxito, tanto artística como comercialmente. Estamos hablando de algo que rara vez tiene una comparación o que se haya dado. De hecho, ahora estoy pensando en algo contemporáneo y no lo recuerdo, incluso ni James Cameron, porque tanto como James Cameron, como los grandes directores, James Cameron, el mismo Paul Thomas Anderson, Stanley Kubrick, que hacían grandes películas, hacían películas extremadamente desfasadas. O sea, estamos hablando de hacer una película y espérense unos 7, 8 años más voy a hacer la otra. Pero no así. Pero no así. Es que esa bomba de creatividad, aparte que también tocando esa ¿cómo que se llama? Fibra, que es una fibra muy, muy, muy interesante. Spielberg estaba en este momento con su nueva mujer, ¿cierto? Había sufrido una separación, divorcio, estaba con esta otra persona, le pide que lo acompañe, se va a Polonia, y es ahí cuando él dice, viejo, esto yo lo tengo que filmar, pero no estudio. Yo tengo que ir a Polonia, yo tengo que ir a Auschwitz y yo tengo que grabar en Auschwitz. Y es ahí donde hace un quiebre tan brutal y tan introspectivo dentro de lo que es la vida de Spielberg, que el tipo dice, esta película a mí me va a provocar muchas cosas, no sé si buenas o malas. Y hay una entrevista que le hacen a Liam Neeson, que está estudiando, ya había sido elegido, estaban ahí en Polonia, y empieza a observar a Spielberg y dice, viejo, a este compadre, a este gallo le pasaba algo, estaba muy, 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 muy tocado. Este gallo estaba sufriendo una transformación emocional muy severa. Se afirmaba mucho en su mujer, en su familia, porque estaba sufriendo lo que había sufrido su pueblo. Y cada vez que nos veíamos las fotografías y cada vez que veíamos los escenarios en los cuales íbamos a filmar, donde efectivamente falleció mucha gente, Spielberg lo sufría, le dolía, era como un balazo que le llegaba a él también. Y ahí decía que había una de las primeras escenas que filmaron, una de las escenas donde se están bajando del tren, está todo frío, hacía mucho frío en Polonia, están los soldados nazis con los perros, que eran, no recuerdo la raza de los perros, pastor alemán, que estaban ahí, pero había una raza que era como específica que usaban los nazis para poder cazar judíos. Igual suena súper fuerte lo que estoy diciendo, pero dentro de lo que relata este actor, pero él la esencia de la bomba que estaba viviendo en su vida Spielberg, y con el cariño y la metodología que hacía este proceso de dirigir su película, dirigir a toda esa gente y tratar de hacer que esta película le llegara al espectador de la forma más brutal posible. ¿Tú conociste la historia de la niña que sale, la niña de rojo? La niña de rojo. La niña de rojo. De hecho, es un homenaje muy sensible
a Roman Polanski. Sí. Muy, muy sensible, que después se escribió un libro, se escribieron libros y análisis. La niña del abrigo rojo. El niño del abrigo rojo. La niña del abrigo rojo que se pasea por entre medio de todos como muy totalmente ajena a lo que estaba pasando alrededor y nadie la detenía y cruzaba por la pantalla y caminaba como si nada y luego más adelante aparece muerta arriba de una carreta. Me acuerdo hace muy poco la estábamos viendo en la casa y la niña, bueno, siempre se hace presente y en algún momento yo lo menciono a una de las personas con las que estoy viendo la película Claro. pero se ve un pedazo del abrigo rojo. Del abrigo rojo, exacto. Y después mueven la carreta y ya se ve se ve, exacto. la persona que digo que se fue, pero a la B, con creces. Y ahí cuando se le genera esta idea a Spielberg, Claro. después de ver en el set, nosotros nunca lo vimos, pero la gente andaba con trajes de colores, pero nosotros Claro. no lo vimos. Pero a Spielberg le llamó la atención esta niña con el abrigo rojo. Y ahí sale la idea, no me imagino, Viene de la... ¿A todo esto dónde viste la película? en el cine. Muy bien. Porque yo cuando la vi en el cine... También en el cine municipal. En el cine municipal, sí, exacto. Y yo cuando la vi en el cine, bueno, la proyección no era de las mejores. Y la niña de rojo, mira, a mí me pasó esto. Yo la estaba viendo y la película ya hace rato que mis ojos se habían acostumbrado al blanco y negro. Y de repente aparece la niña con el abrigo rojo, pero no estaba seguro si estaba viendo en colores. Yo como que pestañaba porque veo como rojo, decía. A todos nos pasó. Y veo como dedos coloridos y porque lo que parece algo totalmente sacado de contexto de lo que estábamos viendo. O sea, parece que tuviera de color o mis ojos me engañan, no estoy muy viendo medio daltónico o algo así. Esa fue la primera película que yo fui a ver al cine con mi mamá. Y de hecho, yo no sé cómo... Bueno, en realidad era Los Ángeles, el cine municipal. Pero yo siempre trato de recordar cómo entré a ese cine. ¿Cachai? Y sí, mi mamá... bueno, nosotros también, pues origen judío-alemán. ¿Cachai? Ya. Bello Ellis, judío-alemán. Entonces mi mamá tiene muy arraigada su tema... Su tema ahí con los judíos. Y fuimos a ver la película y que medio traumado, ¿qué querés que te diga? Pero ese tema de la niña con el abrigo rojo fue un acierto tan potente que tiene Spielberg con el... Tú sabes que Roman Polanski, todo esto es un homenaje a Roman Polanski. Tú sabes que Roman Polanski, un director polaco, si es que recuerdo bien, Por supuesto. polaco, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y cuando niño él estuvo en un campo de concentración. Oye, Roman Polanski tiene una historia... Su familia una murió. historia de perro viejo, o sea... Su familia murió en un campo de concentración y la niña del abrigo de rojo es un homenaje y una referencia a su hermana que murió en un campo de concentración. De ahí que viene ese arco. Perfecto. Pero es algo que vino mucho después, porque como me pasó, yo lo vi en el cine y me daba la impresión, pero después fui viendo y que claro, la niña de rojo estaba de rojo. No tenía que refregarme el ojo, de verdad que estaba viendo rojo, porque es un rojo pálido, no es un rojo fluorescente. Sí. Para las personas que no la hayan visto, Es sutil. no es fluorescente, pero sutil. si tú la ves sutil y si tú la ves en las plataformas es más notorio, pero en la proyección no era tan notoria, era como más pálida, mucho más pálida. Oye, que Entonces te la vida de Roman confundía. Polanski, ¿eh? Deberíamos dedicarle un capítulo. De hecho, Roman Polanski creo que la película que hizo de los nazis del pianista también cierra su círculo. De hecho, te recomiendo un documental de Roman Polanski en donde fue la única vez que yo he visto que toca ese tema. La única vez. Incluso el tema del asesinato de su esposa, de Sharon Tate, que también lo toca ahí. O sea, la historia es muy conocida, pero yo nunca había visto a Roman Polanski hablar de eso. En ese documental que está en Amazon Prime, lo recomiendo, que se llama Roman Polanski. Prometo para la próxima venir con el nombre, porque es un muy buen documental. Hay varias joyitas ahí en Muy Amazon. bueno, pero ese en particular, porque ahí toca el tema, y eso es lo que yo siempre quise saber, que Roman Polanski hablara sobre eso, porque nunca lo había escuchado hablar de eso, nunca. Y Sí. eso es algo muy raro, Ya. muy, muy raro. Pero yo creo que no vamos a entrar ahí ahora. No entremos ahora, porque ahí es muy duro. Yo creo que Roman Polanski merece un capítulo. Ese es un capítulo absolutamente, especial de cosas y de traumáticas. hecho, yo le haría un capítulo a esa Sharon Tate maravillosa. Cerramos con la lista de Chile, en donde ya corona, en donde ya es nuevamente nominado a los Oscars, y ahora sí la Academia ya reconoce Es que el la academia. error. Lo que pasa es que Reconoce los errores. lo que pasa es que la academia era imposible que obviara. No podía. No podía, No, simplemente. sí, O sea, sí, todos no, sabían. O sea, era una injusticia. Era Oye, a todo esto la ridículo. academia se ha mandado muchas veces injusticia. O sea, desde Sí, todos los años. todo se manda injusticia. Una Todos de los las años. grandes para mí fue, por ejemplo, Ennio Morricone, cuando finalmente. Menos mal que el viejito no murió antes de recibirlo. No, pero sí, por eso después se vieron obligados a hacerle un homenaje y todo. Que era lógico. Morricone o qué sé yo.
¿cómo se llama? Artistas póstumos que al final la academia tiene que a la fuerza, ¿cierto? Claro. Reconocer que se equivocaron. Que se equivocaron rotundamente. Bueno, los gustos, porque son la academia, son personas que ya han ganado o que son parte del circuito, que votan, y ojo, y algunas veces ni siquiera han visto las películas con las cuales están votando, o votan extracto, o ven un extracto. Ese es otro tema. Ese es otro capítulo. Ese es otro tema. De ese es otro hecho, capítulo. la Ya. Academia del Oscar. Sí. Ya, Oye, eso pero mira, yo te voy a pedir que nos pasemos al 97. Yo creo que es sumamente necesario que nos pasemos al año 97. Porque nos quedan 10 minutos de programa. 13, 14. 10 minutos de programa. 10. Pero te voy a hacer una promesa. Aquí. Que vamos a continuarlo. Continuaremos este especial. Porque nos queda mucho que hilar. Y sería injusto que suprimiéramos toda esa cantidad de películas en cuanto. Un par de minutos. Yo creo que sí o sí tenemos que hablar de Rescatando al Soldado Ryan. Cerrar de una forma bonita esta primera parte del ciclo de Spielberg. Ya. ¿Te parece, no? Ok. Es que- ok. es como- Sí, aquí estoy mirando el Por eso, torpeo. es como No, Nico, no vamos ni en la mitad. ayúdame, ¿cómo le puedo decir a este hombre tan fanático de Spielberg que vamos a tener que hacer una pausa? Por favor. Pero es importante decir que vamos a continuar. Vale. Porque las películas de Spielberg van a seguir y de hecho yo creo que por película nos vamos a mandar un capítulo. Es merecido. Bueno, me parece. Nos quedó en el tintero Jurassic Park 2, que la verdad que esa sí podríamos pasarla de largo, porque esa es una de las pocas que sí podríamos pasar de largo, porque creo que es la más lenta de todas las lentas, Sí. me atrevería a decir. Sí. No, sí, totalmente. Yo creo que esa película la hizo porque había mucha presión de que lo hiciera de nuevo. Me tinca que es por eso. Porque cáchate que de la lista de Schindler, el 93 al 97 pasaron casi 4 años. 93, 94, 96, 4 años. 4 años de inactividad. Es que el año 93 fue bomba. Pues, el Fue 93, bomba, o sea, ya después de eso pégate unas vacaciones sí, de 4 años. O pues, sea, y merecía, pues, y muy bien pagadas también. Ya, entonces, nos vamos al año 1997. Y aquí pasan varias cosas. ¿Por qué? Porque llega una de las películas más importantes que se ha hecho en la historia de la Segunda Guerra Mundial. no, te adelantas, porque vino Jurassic Park, que, bueno, la vamos a pasar de largo, porque ya todos vieron Sí, Jurassic sí. Park y fue como un revival más flojito, ¿ya? Pero después vino una película que merece una pequeña mención. Ya. Amistad. Ah, Amistad. Sí. Amistad. Hay que recalcar algo, que en la vida personal de Spielberg tiene hijos adoptivos de afroamericanos. Y él mencionó, leí cuando salió la película, de que esta película era un homenaje a sus hijos. Y quiso un poco contar la historia, una historia muy humana, de la historia de la esclavitud, de los inicios de la historia de la esclavitud en Estados Unidos. Otro tremendo reparto. Sí. Recuerdo que mencionaba de que, al igual como mencionaste tú en la lista de Schindler, Spielberg le quiso dar total realismo a la película, que las cadenas que se usaron, mencionaba, eran exactamente del peso real que según recuerda o registra la historia. Los esclavos, entre comillas, que se ven en la película, sufrieron sufrieron de manera real lo que habían sufrido en el antepasado. No, y Spielberg tiene la sensibilidad para poder lograr llegar a hacer sentir. O sea, tú sientes lo que está viviendo el personaje de la película. Exacto. Y yo creo que esa es una de las especialidades de Spielberg. Aquí fue cuando Amistad es una película hermosa. Esta fue la primera vez que yo vi a este actor francés, el afroamericano no afroamericano, el francés. Digimon Housen. Sí. O sea, esa fue la primera vez que lo vi. No sí, sé si fue su debut, pero que después lo vimos en Gladiador. Pues, claro, después hizo muchas películas, pero él fue la primera vez que fue como el protagonista. Ese sí que es inmortal, pues, no cambia, pues, tiene la misma cara eternamente. Claro, cambia la barbita blanca, pero y siempre la cara enojado cuando lo viste. Termina hablando de las películas. Lo viste en Diamante de Sangre también, que actúa en Diamante de Sangre, cuando esa cara de enojado realmente parece así como mañoso. En Rápido y Furioso. Sí. No lo recuerdo en Rápido y Furioso. Sí, Shazam. Rápido y Furioso, Shazam. También. Shazam cuando le echa la chuchada. Sí, es como otro. Yo quiero ver un duelo de chuchada entre Samuel Jackson y Digimon House. Ya, oye, vamos. Ya, termina entonces en el 97 Amistad, una película que también no tuvo mucho éxito comercial, pero que tuvo una gran calificación artística. Es que lo que pasa es que es una película hermosa, pero llegó en un mal momento. Yo creo que si se hubiese estrenado quizás unos años antes, yo creo que hubiese tenido más impacto.
Luego llegamos finalmente al 98, rescatando al soldado Ryan. Se Ryan. saca finalmente la espinita de cuando hacía películas cuando era cabro chico, películas de guerra. Porque no había hecho ninguna película de la temática, salvo 1941, 44 digo. Sí, porque que tocaba el tema pero de manera muy humorística. Sí, porque aquí yo no la mezclo con la lista de Schindler, porque si bien en la Segunda Guerra Mundial, esto tiene un concepto muy diferente, que es la guerra La en guerra. sí. O sea, me refiero a hacerte sentir en la Segunda Guerra Mundial, con ese desembarco en Normandía, una escena de 24 minutos que te vuela la cabeza. Después, Y- oye, y- como y- pasó y- con y- Jurassic y te la Park, vuela de una forma increíble. como pasó con Jurassic Park, después del soldado Ryan, ya ninguna película de guerra podía verse diferente. Tenían que verse todas iguales, si no, no eran reales. O sea, yo recuerdo que la película, cuando salió la película en Santiago, el soldado Ryan, le hicieron una premiere especial a los cadetes. Ah, Yo creo que no sé si después de haber visto esa película o esos primeros minutos le dieron ganitas de seguir siendo soldadito. Siendo soldado. Sí, ¿no? Y de hecho, ese sentido de patriotismo, porque puso nuevamente en el inconsciente colectivo de la gente de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Segunda Guerra Mundial volvió a ser popular después del estreno del Rescatando al Soldado Ryan. ¿Tú recuerdas la película La Delgada Línea Roja? Sí. ¿Dónde la viste? Esa es de Vietnam. Ah, no, esa la vi en mi casa por la tele. No, yo la vi en el cine. No puede ser. No, sí, Donde estamos claros, donde estamos debe claros. ser de Terrence Malick. Lo que digo porque La Delgada Línea Roja y Rescatando al Soldado Ryan se estrenaron simultáneamente, las dos. Y se la comió el Soldado Ryan. Se la comió. Es que sí. Pero resulta que La Delgada Línea Roja es una hermosa Sí, película. es buena. Con es buena. una tremenda banda sonora que todavía me repercute. Sí, no, mira, sí es tremenda. Me repercute. Solamente que tuvo la mala suerte de salir junto con el Rescatando al Soldado Ryan. A veces pasan esas tonterías en Hollywood que salen dos películas que se tratan de lo mismo y salen así simultáneas. Es que es lo mismo. Por ejemplo, ya Spielberg, que con Rescatando al Soldado Ryan recibe su segundo Oscar, súper merecido por lo demás. Pero aquí, en esta entrega de los premios, y aquí te demuestra que la Academia, ¿qué pasa con la Academia? Rescatando al Soldado Ryan debería haber ganado el Oscar a Mejor Película, pero en ese momento lo gana Shakespeare apasionado. Oye, qué película. Shakespeare enamorado. Yo, con respeto a las películas románticas, pero es una película que nadie recuerda, loco. Así, lisa y llanamente. Es que aquí Nadie se acuerda es que de esa película. Aquí yo no quiero ser injusto con la película, pero fue una arrebatada de Oscar a Spielberg, y yo creo que un castigo de la Academia, porque sigue no queriendo premiar a Spielberg, pero lo premia porque tiene Es que como premiarlo. que porque no, es lo puedes, merece. no puedes ser tan pulento, así que no te vamos a hacer sentir no tan pulento. Eso, y pasa, y se ve, y se refleja, y fue muy, en ese momento fue una polémica, y una polémica bien grande, porque todos dijeron, oye, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cuántas fueron? 11 nominaciones, si no me equivoco. Claro. Pero ganó como 5. Ganó como mejor director, sí, lo premiaron como mejor director. Ganó su segundo Oscar como mejor director, pero era para mejor película. Y de hecho, hablemos que ¿cuánto recaudó? Más de 500 millones. De nuevo un éxito comercial. Es una película que todavía Puso a Tom Hanks en la gloria. la película todavía se recuerda y siempre se habla. Cuando hablan Rescatando al Soldado Ryan, todos se acuerdan de la película, No, y de qué trata y todo. De hecho, yo me acuerdo que yo había escuchado Edith Piaf, pero cuando la escuché en esa escena, como que pum, me voló la cabeza. Y tener en tu playlist cuando era un cabro, weón, saliendo del colegio a Edith Piaf, solo Spielberg lo puede lograr, pues, en ese momento, ¿cachai? O sea, donde una película que te evoca sensaciones, donde te das cuenta de que Spielberg la hace de nuevo, y que la Segunda Guerra Mundial todavía te puede impactar. Y todavía como joven o como cualquier persona que yo creo que te la encontrás en el cable y te la ves completa. Lo mismo que te pasa con películas como Gladiador, etcétera, etcétera. O sea, siempre está ahí y siempre la ves de nuevo y siempre... Y bueno, no hablamos tanto del argumento de la película, porque la película Rescatando al Soldado Ryan plantea un debate extraño sobre rescatar a un soldado por razones humanitarias, si se quiere, pero de una manera muy, basado en muy, un extraña. hecho verídico, ¿eh? Es un hecho. Exacto, de una caso manera, real. de una manera muy extraña. Sacrifiquemos a 5 para salvar a 1. Y eso plantea como una discusión ética que se da en la película también. Pues entonces se preguntan entre ellos, oye, ¿no les resulta tan extraño que manden a 5 a morir para rescatar a 1? Exacto. De hecho, esto lo hace un guionista que también era un guionista así bien popular, que en algún viaje a Europa se encuentra con un memorial donde salen estos 4, o sea, viendo los muertos
de repente hay cuatro apellidos consecutivos de 4 hermanos que estuvieron en la guerra simultáneamente. Porque fueron 4 hermanos, pero 2 hermanos. sobrevivieron. Yeah. 2 sobrevivieron en la vida real. Y es ahí donde dice, oye, pero qué buena idea. Y escribe esta historia que no sé cómo llega a manos de Spielberg, pero que claramente ahí tenía historia que contar, ¿no? Yo, con la sorpresita que te traigo, que parece que no voy a alcanzar a relatar, que es una sorpresita eso que te traigo ahí en las manos. Ya, pero yo creo que antes de cerrar ya la trajiste, ¿cierto? No, pero ¿Qué dice el productor? Sin antes mencionar lo que viene después de Soldado Ryan, que eso sí que merece una mención muy, una mención muy especial. Dale. Inteligencia Artificial del 2001. ¿Ya? La primera colaboración, que yo creo que era una colaboración, digámoslo, no sé si esperada, pero... Oye, se me había olvidado mencionar algo con el Soldado Ryan. ¿Cuál? Fue el génesis de DreamWorks. Po. Ah, verdad. DreamWorks. Porque- El estudio que fundaron... Porque paralelo al Soldado Ryan está creando DreamWorks Studios. En un estudio. Hay que mencionar que la creación de un estudio es algo que no tenía comparación o que no sabía, o que es algo muy grande, fundar un estudio nuevo. Es que ya se veía la obligación, si ya era un... O sea, todos le dijeron, o sea, viejo, ya tú tienes tu estilo de cine, tú tienes que tener tu estudio. Un estudio propio, o sea, un estudio, DreamWorks. Tenía la plata, tenía todo y también... Estaban los clásicos, pero todos estos que ya existían, Warner Bros., Universal, Disney, pero esos todos eran de la época de los años 30, de los años 40, y desde entonces no se había fundado nunca un estudio. ¿Hasta cuántos? 70 años después que Spielberg funda DreamWorks haciendo como... y de repente todavía queda espacio para uno más. Sí. Bueno, esta alianza que tiene Spielberg con directores de connotado renombre también es una de las cosas que lo caracterizan, y la amistad que hizo con Stanley Kubrick fue algo muy digámoslo, muy no sé si inesperado, pero es algo que todo el mundo quería ver, esta alianza. De hecho, la familia de Stanley Kubrick recuerda, y en la biografía también se menciona, de que el más entusiasta de hacer una película juntos, en donde en la marquesina apareciera Stanley Kubrick y Steven Spielberg, era el mismo Kubrick. Kubrick invitó, porque Inteligencia Artificial era una película de Kubrick, y al igual como igual que la lista de Schindler, como mencionaste tú, la película de Inteligencia Artificial, Kubrick la mantuvo guardada para que la tuviera guardada para que fuera hecha en algún minuto en donde los efectos especiales o la tecnología fuera estuviera lo suficientemente avanzada como para poder realizarla. Y hay una anécdota. En los años 60 o 70, si es que no recuerdo bien cuando lo leí, que Kubrick mandó a hacer al creador del cuento de Inteligencia Artificial, le mandó a hacer el guión para cine al que hizo el cuento, y no le gustó la versión para cine. Después se lo mandó a hacer a un colaborador de él, un guionista, y tampoco le gustó. ¡Pum! Lo mandó a hacer por tercera vez a otro guionista, tampoco le gustó. Y hubo un cuarto, tampoco le gustó. Al final se quedó, pero ni que Kubrick tenía los derechos del cuento, porque el cuento le gustaba mucho, entonces quería hacerlo. O sea, en el fondo el cuento es Pinocho. Exacto, es como cuento de Pinocho, pero no le gustaba. Entonces yo me imagino que Kubrick debe haber sido una persona extremadamente exigente como para ser, que aparte que hacía películas una vez cada 10 años, no podía estar resuelta de cualquier manera. Y que lo que pasa es que yo creo que Kubrick, al observar a Spielberg, se dio cuenta de que Spielberg era el engranaje que le faltaba para poder desarrollar el tema. De hecho, si al fin y al cabo tenía todas las herramientas, y para qué andamos con cosas sin ser también a lo mejor majadero con esto. Spielberg sí era un rey Midas dentro de lo que era la industria en esa época ya. Entonces los directores independientes de los más emblemáticos dejaron un poquito de lado el orgullo y se acercaban también. Pues sí, para qué andamos con cosas. Sí, sin Sí, duda. sí, no es que eran buena onda nomás. Claro. ¿Cachai? O sea, Según la biografía, aparte que son todos vivos, todos gallos. Pues, sí, puede ser. Estamos en cero ya. Según la biografía, ya estamos listos. ya, terminamos con esto. Según Ya. la biografía dice que Kubrick porque Kubrick venía saliendo de su última película, Ojos Bien Cerrados, Sí. y inmediatamente se iba a abocar a la película Inteligencia Artificial, en donde le cede finalmente la dirección de la película y le propuso al mismo Spielberg escribirla
después de 4 intentos fallidos de escribir un guión para cine, delega en Spielberg la tarea de escritor, que es algo que no hemos mencionado sobre el tema de las escrituras. Por lo general, los directores, los muy buenos directores, se les menciona de que los que escriben y dirigen sus películas son las películas autorales más personales por excelencia. Y Spielberg, si bien no ha escrito todas sus películas, muchas de sus más emblemáticas son de su puño y letra. Encuentros cercanos, y ha hecho películas para terceros. Poltergeist también la escribió él. Y esta película, el guión de la película de Inteligencia Artificial, es de puño y letra de Spielberg. Y pasan dos cosas, fíjate. Mucha gente cuando salió, yo estaba en la universidad cuando salió esta película, y yo tenía muchos compañeros que eran fanáticos de Kubrick y decían, no queremos que Spielberg dirija una película de Kubrick y la va a echar a perder y esto y lo otro, porque es que no era de Kubrick, es que en el mundo intelectual esta cuestión de que Spielberg es muy exitoso, le pasa lo mismo que la academia, no puede ser bueno, no, si es muy bueno, puede ser bueno. Que yo voy a ser súper tajante, van a querer asesinar por esto quizás, pero quizás Kubrick no le dio el cuero para hacerla, ¿no? ¿Cachai? O sea, en el fondo, al final fue como, ya te la entrego. O sea, no le dio el cuero, sino que no. Según Spielberg, es lo que le pasó a Guillermo el Toro con el Hobbit, por ejemplo. No sé. Puede ser, pero esto lo dijo Spielberg. La máquina se lo come. Esto lo dijo Spielberg y lo ratificó la familia de Kubrick en una entrevista oficial. Que Kubrick le ofreció porque la historia tenía muchos aspectos melosos. Y Kubrick se reconocía a sí mismo que no era muy experto en esos temas. Y con su amistad de Spielberg y la colaboración que estaban haciendo y su ansiedad, por decirlo de alguna manera, de tener una película en donde ellos dos fueran colaboradores, llevó a decirle a Spielberg que por favor, o sea, no sé si por favor, pero que la dirigiera a él, porque estos temas melodramáticos le resultaban a Spielberg mucho más emocionantes que a él. Sí, porque y que él iba a participar como productor e impulsor de la historia. Lo que acabo de decir de Kubrick, que no se veía como un ataque, sino que Kubrick no estaba hecho quizás para ese tipo de película, ¿me entiendes? O sea, para él era muy difícil porque quizás iba a ser quizás demasiado drástica, quizás demasiado cruda. Kubrick era un director de cine crudo, un excelente director, pero quizás no podía encontrar el pulso, y por eso Spielberg era la pieza que le faltaba, que Spielberg puede quizás mezclar esa crudeza con esa sensibilidad para poder llegar a tener una obra así como Inteligencia Artificial, que al final te da entre ternura y también te da una sensación de angustia, ¿cierto? Claro. Ver cómo se desarrolla la historia de este niño robot, de este niño Pinocho, que es una creación realmente interesante. Ya, pero vamos cerrando. Yo creo que... Una última papita que no tiene nada que ver. Oye, no tiene nada que ver con inteligencia artificial. Queremos ver la sorpresa. Oye, todo esto, ¿dónde viste inteligencia artificial? Inteligencia Artificial... No me digas, ¿quién VHS? No lo recuerdo. Parece que fue en el cine. No, ahí me pillaste. Ya, yo la vi en el cine. Sí, ahí la vi en el cine. La película Interestelar. ¿Quién fue el director? Christopher Nolan. ¿Ah? Nolan, ¿cierto? Adivina quién estuvo a punto de hacerla. Steven Spielberg. El guión primero pasó por sus manos. Y de hecho, en la bitácora de mi torpedo, en la plataforma IMDb, durante mucho tiempo, porque yo hago siempre este ejercicio de rastrear películas, Interestelar aparecía. Película en producción dirigida por Steven Spielberg. Y yo busqué información en internet y claro, la película iba a ser dirigida. No sé cómo fue que llegó a las manos de Nolan, pero puedo decir que quedó en excelentes manos, te puedo decir, la película de Interestelar. Pero fíjate que Interestelar estuvo a punto de ser una película de Spielberg. Dato anecdótico, pero Interestelar es un capítulo por sí solo. Es que bueno, ya como para ir cerrando, pero quiero que primero nos muestres eso. ¿Qué es esto? Háblanos acerca de eso. Lo que pasa es que esta es una posible película de Spielberg. Resulta que es que tengo que contar el contexto de la historia. ¿Tenemos unos 5 minutos? No tenemos, ya. Va a tener que ser para la próxima. Estamos repasados. Ya, hagamos una cosa. La dejamos como tintero para el próximo capítulo. ¿Para el inicio del próximo capítulo? Para el inicio, así como lo que quedó del gancho anterior, pero algo muy pequeño, muy breve. Ya entramos a despedirnos. Cerramos este ciclo de 3 capítulos de Steven Spielberg, que nos quedó corto, nos quedó súper corto, pero sí vamos a seguir hablando de este gran director. No dejen de ver los capítulos del Espejo Pintado, porque habrá mucho más cine para todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.